impresos y los tienen ahí en su consultorio. Pero esos expedientes, doctores, tienen que guardarlos igual por 5 años, una vez que los realizaron. Pero ahorita que veamos esta norma más a detalle, vamos a ir desglosándola en su totalidad. El objetivo, todas las normas oficiales, si ustedes se ponen a leerlas, cuentan con un objetivo y con el campo de aplicación, o sea, para quiénes van dirigidas y por qué las tenemos que evaluar. El objetivo que tiene la 004 es establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivos, conservación, propiedad, titularidad, confidencialidad del expediente clínico. O sea, todo lo que esté englobado dentro del expediente clínico está en esta norma detallado. O sea, en esta norma nos tenemos que dirigir en el caso de que nosotros queramos hacer nuestro expediente y pues desde que estamos en medicina general lo tenemos, ¿no? La debemos de conocer o la revisamos. El campo de aplicación es para los profesionales del área de la salud y para los establecimientos que son prestadores también de servicios de atención médica, ya sea de los sectores públicos, de sectores sociales, de sectores privados, y también pues estaremos aquí incluidos nosotros como consultorios. Aquí dentro de esta norma, si se van a dar cuenta, les comentaba al inicio que lo vamos a ver específicamente así. Van a ver quizás muchas letras, pero lo vamos a ir desglosando. Es la norma porque no las podemos modificar, porque al final de cuentas les quitamos algo y pueden cambiar. Entonces el expediente clínico nos define la norma, que son un conjunto único de información y de datos personales de un paciente que se va a integrar dentro de todo tipo de establecimiento que preste atención médica, o sea, ya sea público, social, privado, y este consta de documentos que están escritos, que son gráficos, puede estar conformado por instrumentos imagenológicos e instrumentos electrónicos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, las anotaciones, en su caso constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, ¿ok? Eso es la definición como tal de lo que es un expediente clínico, lo que nosotros tenemos que hacer y para quienes compete el realizarlo, o sea, nosotros estamos sí o sí. Las generalidades de lo que abarca esta norma nos dice que los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos estamos obligados a integrar, o sea, a elaborar y a conservar este expediente clínico independientemente de la forma en que fuera contratado dicho personal. O sea, hay algunas instituciones que a veces dicen, no, pues es que ya salió, que corrimos a tal persona, porque pasó cierta cosa y por lo tanto esos expedientes ya no los tenemos, no cuenta. O sea, si llega a haber alguna denuncia por parte de algún paciente y ustedes no tienen su expediente, pues error, ¿no? Multa y pues ya no procedemos o tenemos más probabilidad de perder el caso. Entonces estos expedientes clínicos es muy importante que nosotros los guardemos, y también por parte de COFEPRIS, si ustedes los tienen impresos, si no es un expediente clínico electrónico que esté avalado por ellos, se pide también que estén dentro de carpetas que sean plastificadas, o sea, que no se vayan a echar a perder en el caso de que haya alguna inundación o que haya algún desastre natural, o sea, que estén lo mejor conservados posibles para que ustedes puedan hacer uso de ellos o puedan ser otorgados al paciente en caso de que lo requiera para posibles o futuras complicaciones o futuros procedimientos que se vaya a realizar el paciente, ¿no? Nos dice la norma que todo expediente clínico debe tener ciertos datos, debe de contar con el tipo, nombre y domicilio del establecimiento. Aquí pongan atención porque eso les va a servir. Ustedes deben de tener una historia clínica propia, o sea, elaboradas por ustedes, y les va a servir mucho, les digo, para hacer este detallado de su historia clínica, que más adelantito les pongo mi historia clínica y les pongo los datos con los que cumple, ¿no? Aquí, primero que nada, en la parte superior de nuestro expediente clínico debe tener el tipo, el nombre y el domicilio del establecimiento
o la institución de la cual está haciendo este expediente, ¿ok? Por ejemplo, no sé, si mi clínica se llama doctora Diana Quintero, pues arriba doctora Diana Quintero, el domicilio de cuál es, y le vamos a poner clínica o le vamos a poner dependiendo, ¿no? Y hay quienes tienen farmacias y demás, pues bueno, va en la parte superior. Farmacia pues no estaría en un expediente, pero lo que sea, o sea, si sea parte de un hospital, un consultorio y demás. En su caso, debe de tener la razón y denominación social del propietario o concesionario, el nombre, sexo, edad y domicilio del paciente. Esto va englobado ya en lo que es la ficha de información, en lo que es los datos personales de nuestros pacientes. Y hay otro apartado que nos dice que estos expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que los está generando, o sea, son propiedad de la clínica en este caso o del consultorio, siempre y cuando no dependamos de una institución. En el caso ya de instituciones de lo que es el sector público, el paciente tiene derechos de titularidad sobre la información para la protección de salud, así como para la protección de la confidencialidad de sus datos. Pero si ustedes no, o sea, nosotros generalmente no estamos por parte de una institución, o sea, no estamos en el IMSS, no hay médicos estéticos ni demás, ¿no? Entonces, estos expedientes clínicos son propiedades de quienes los estamos generando, ¿no? No es como que el paciente se lo pueda llevar como tal, que a veces los piden así para algunas otras áreas médicas. Este debe ser conservado por un periodo mínimo de 5 años, que están contados a partir de la fecha del último acto médico. O sea, llegó su paciente de primera vez y posteriormente ustedes lo vieron para su retoque o para su valoración o para realizarse algún otro procedimiento. Si ustedes ya lo dejaron de ver posterior a esa valoración, a ese retoque, a partir de ahí corre el tiempo en el que tienen que guardar el expediente clínico, el expediente del paciente. Sale 5 años posteriores a ese acto, que de hecho ustedes deben de hacer su historia clínica, llega el paciente y hacer las notas de evolución, que pues esto sí a veces es bien tedioso o a algunos sí les gusta, pero hacer las notas de evolución si ustedes aplicaron, si hicieron su valoración, ¿no? Entonces supongamos, hicieron un tratamiento de toxina botulínica, abrieron el expediente del paciente, pusieron sus datos, si era candidato o no era candidato, si tenía alguna alergia y demás. Y a los 14 días lo citan para su valoración y posible retoque, y ese día ustedes tienen que volver a hacer una nota de evolución en el expediente clínico del paciente si le aplicaron o no le aplicaron, independientemente de eso. Si el paciente no requirió, a veces nos lo saltamos, ¿no? Y decimos ya ahí queda cerrado, pero no, ustedes tienen que hacer esta anotación si requirió más unidades, si se quedó bien porque ya con esas estuvo suficiente con las de la primera aplicación, y a partir de ahí guardar este expediente 5 años, ¿sale? En un lugar que sea seguro, generalmente nos los piden también organizados. Yo, por ejemplo, los tengo ahorita impresos, pero tengo que tener las carpetas plastificadas para tenerlos separados por nombre del paciente y demás, ¿no? Entonces, tener realmente un orden. Los expedientes clínicos electrónicos nos ayudan mucho también a nosotros en el caso de que tengamos así mucha cantidad de pacientes, porque ahí están siempre, ¿no? Pero obviamente esos expedientes tienen generalmente un costo, los que están regulados por parte de COFEPRIS y demás, tienen un costo que hay que estar pagando a veces anual, a veces cada cierto tiempo, cada ciertos años, y también nos ayudan mucho, ¿no? Sobre todo para quienes les gusta estar más en la computadora o son más rápidos ahí, a veces no se les comprende la letra y demás, entonces pueden tenerlos en estas dos formas. Y en otra parte de lo que es esta norma oficial, nos habla de, para efectos del manejo de esta información, los datos personales que posibiliten que se pueda identificar al paciente no deben de ser divulgados, no deben de ser dados a conocer. Y aquí, lo que les mencionaba a ustedes en la clase de fotografía, aunque el paciente a veces nos dé su consentimiento de compartir, también las fotografías que tengamos en esos expedientes, o bien cuando se vayan a ser publicadas en docencia o fines de marketing y demás, siempre deben de ir con el paciente censurado, o bien que no se identifique quién es el paciente.
Y también tener estas fotos. Las fotos son bien importantes dentro de lo que es medicina estética, tenerlas en nuestros expedientes clínicos. Y cuando se trata de la publicación o la divulgación de datos personales contenidos en el expediente para efectos de literatura, docencia, investigación, entre otras cosas, se deben de adoptar medidas que sean necesarias para que no pueda ser como tal identificado de nuestro paciente y bueno, cuidar esta parte de no divulgar, ¿no? Hay otro apartado de la norma que nos dice que las notas médicas y los reportes de esa misma norma deben de contener el nombre completo del paciente, la edad, sexo y en su caso el número de cámara o el número de expediente, en el caso de que ya tengamos pues mayor cantidad de pacientes o que trabajemos con muchas áreas dentro de nuestra clínica. Aquí esto nos sirve para la ficha de identificación del paciente, lo mínimo necesario que debe de tener nuestra historia clínica, ¿no? Ustedes le pueden agregar algunas otras cosas, pero lo mínimo necesario que nos pide la norma es que tenga nombre completo del paciente, edad del paciente, sexo y de ser necesario estas dos cosas, número de cama o expediente. Todas las notas en el expediente clínico deben de tener la fecha, la hora y el nombre completo de quien está elaborando esa historia clínica, así como la firma, ya sea que la hagamos escrita o electrónica o digital de quien elaboró este expediente clínico. Las notas en el expediente deben expresarse en un lenguaje que sea técnico médico, no debe de tener abreviaturas, la letra debe de ser legible, sin enmendaduras ni tachaduras y debe de estar conservado en buen estado. O sea, eso de que le ponemos liquid paper, de que le tachamos ahí lo que escribimos mal, tampoco está permitido, ¿no? Y aquí esta misma norma nos dice lo que debe de contener nuestra historia clínica y no solo la historia clínica, sino las notas de evolución, o sea, todos los apartados dentro de esta misma historia clínica, la nota de evolución, la nota de interconsulta, la carta de consentimiento informado, que hay algunas otras herramientas dentro de lo que es la historia clínica o el expediente clínico, pero específicamente estas que les pongo aquí, interconsulta, evolución y consentimiento informado, son las que nosotros mayormente o necesitamos o podemos necesitar en algún momento dentro de lo que es medicina estética. La historia clínica debe de ser elaborada por el personal médico y puede ser también elaborada por otros profesionales del área de la salud. Debe de tener en el orden señalado ciertos apartados. Uno, el interrogatorio. Otro, la exploración física. Después, los resultados previos y actuales, ya sea de estudios de laboratorio, gabinetes y otros. Aquí entra, doctores, en el caso de medicina estética, las fotografías. Entran como posterior a lo que es la exploración física y es importante que ustedes también las tengan dentro de su expediente clínico porque muchas veces las tomamos con nuestro celular o con una cámara fotográfica y ahí las traemos. Si las necesitamos, entramos a nuestro teléfono o entramos a nuestra cámara y ahí lo podemos revisar. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que el teléfono o se dañe, o nos lo roben, o se nos pierda, o cualquier cosa, y esas fotografías que son parte del expediente clínico se pierden. Entonces, sí se nos pide que ya sea electrónico o sea físico, tener las fotos o un apartado de resultados previos y actuales, o sea, antes y después de las fotografías de nuestros pacientes, vaya. Posterior a ello, tener los diagnósticos o problemas clínicos que tiene nuestro paciente. Aquí generalmente pues no ponemos alguna enfermedad, sino que ponemos, por ejemplo, arrugas dinámicas o arrugas de expresión en frontal, en entrecejo, en periorbitales, en bony lines o en nasales, ¿no? O en músculo nasal. Vamos a detallar lo que vamos a abordar, o rítides, no sé, faciales o rítides en la región tal, o bien estrías en la región abdominal, o dependiendo de lo que vayamos a realizar, es el diagnóstico que vamos a poner nosotros de nuestro paciente o paciente que acude a consulta para mejorar tal cosa y demás, ¿no? Y vamos a poner el pronóstico, aquí pues generalmente son buenos o reservados en el caso, por ejemplo, de ácido hialurónico y demás, y la indicación terapéutica, que es importante también agregarlas a sus expedientes clínicos, porque a veces les damos a nuestros pacientes
la receta y ahí van las indicaciones que le vamos a poner y a veces regresa. Supongamos, hay quienes, bueno, por ejemplo yo, que a mis pacientes les incluyo una rutina de skincare en sus tratamientos. Por ejemplo, si yo fuese de nada más escribírselos en su receta y se los doy y ya el paciente regresa y me dice, ay doctora, me gustó mucho la crema, ¿la puedo encargar o dónde la puedo comprar? Y si yo fuera de ya no tener lo que yo le escribí, pues se me va a olvidar, ¿no? A veces los pacientes se les olvida, se les pierden o se terminan más bien las muestritas médicas que les damos y las tiran o las desechan nada más y la receta se les pierde y demás y ya no supimos qué les dimos, ¿no? Porque cada paciente necesita algo en específico. Entonces, siempre tener marcado lo que nosotros le indicamos al paciente para que de igual forma ustedes puedan evaluar cómo le fue con ese tratamiento indicado y si podemos mezclar alguna otra cosita que les den a esos pacientes un mejor resultado, pues hacer nuestros cambios, ¿no? Entonces, aquí el expediente clínico, la norma, que también las historias clínicas o el expediente clínico es revisado por parte de COFEPRIS. Aquí nos pide que si no es electrónico, por ejemplo, si es en formato físico, que lo tengamos así, o sea, que lo tengamos en este orden y con los requisitos que esta norma nos pide, ¿no? Y dentro de lo que es el interrogatorio también debe de contener como mínimo ciertas cosas. La ficha de identificación de nuestro paciente, tener en su caso de que sea necesario agregar grupo étnico, que generalmente no tenemos de estos tipos de pacientitos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, incluido uso y dependencia del tabaco, de alcohol y de algunas otras sustancias psicoactivas. También tiene que tener los antecedentes personales no patológicos, el padecimiento actual, si ya tuvo algún otro tratamiento previo de tipo convencional, alternativo o tradicional, y hacer también el interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? Aunque nosotros estemos en medicina estética, seguimos siendo médicos, nuestra historia clínica tiene que contener esto, aunque no lo estemos necesitando, pero siempre y cuando vayamos a, si ustedes tienen pensado o están registrados en COFEPRIS, dados de alta y todo, pues tienen que contar con esos apartados y hacérselos a todos sus pacientes, aunque vayan por una toxina, aunque vayan por un hialurónico, aunque vayan por lo que vaya, su historia clínica tiene que estar completa. Y a veces esto suele ser algo tediosito, ¿no? O les suele quitar mucho tiempo, pero a final de cuentas es lo que nos piden y tenemos que contar con ellos, si no, pues multa. Y tenemos el siguiente apartado, que es la exploración física, que debe de tener también como mínimo el hábito exterior de nuestros pacientes, signos vitales, sí, signos vitales también los tenemos que incluir en lo que es medicina estética, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, peso y talla, así como datos de la cabeza, cuello, tórax, entre otras zonas. En materia dependiendo del odontólogo, psicólogo, nutriólogo y otros profesionales de salud, ¿no? Ya sea que incluyamos algunas otras zonas en específico en materia de quienes estamos haciendo la historia clínica. Pero lo mínimo que nos piden en la exploración física es esto. Ya si ustedes le quisieran incluir alguna otra cosa, pues adelante. Pero sí nos piden los datos de nuestros pacientes. Estos, para agilizar un poquito lo que es la consulta, pudiese ser que sea trabajo de quien se encuentra en el mostrador o quien se encuentra recibiendo a nuestros pacientes o demás, que les pudiera ir dando la historia clínica y los pacientes lo puedan llenar y demás, ¿no? Y los signos vitales que pudiésemos tener a alguien que nos esté colaborando o bien tomarlo nosotros, sabiendo que cada paciente pues requiere su tiempo de atención que nos vaya a llevar el hacer esta historia clínica. Después, doctores, tenemos otro apartado de lo que es nuestro expediente clínico, que es la nota de evolución. Una es la historia clínica y esta es la nota de evolución, que también nos dice esta norma que debemos elaborarla cada vez que proporcionemos atención a nuestro paciente ambulatorio. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, las veces que ustedes lo vean, las veces que ustedes ponen en su nota de evolución que lo miraron, ¿ok? Entonces, ya sea que vaya por algún cambio en la rutina, que vaya por alguna valoración, por alguna reaplicación, lo que sea, hay que hacer una nota de evolución. Y en la evolución nosotros tenemos que actualizar
el cuadro clínico por el cual va nuestro paciente. Y tenemos que incluir también aquí si sigue con el uso del tabaco, alcohol y algunas otras sustancias. Tenemos que volver a incluir los signos vitales según se considere necesario. O sea, aquí sí es según se considere necesario, ¿sale? En el otro apartado no nos dice si es necesario o no es necesario. Aquí nos pide que veamos cómo llegó nuestro paciente. Los resultados relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamientos que hayan sido solicitados previamente y poner otra vez el diagnóstico o problema clínico por el cual volvió a acudir y el pronóstico, ¿no? Entonces, aquí también viene el tratamiento e indicaciones médicas. Si se fijan, esta nota de evolución vuelve a ser pues algo elaborada, ¿no? Un poquito obviamente menos que lo que es la historia clínica, pero sí nos dice que tenemos que actualizar este cuadro, incluir los signos vitales si es necesario. Aquí pueden prescindir de ellos porque ya los tienen en su otra nota y puede ser que no vayan por esa parte, ¿no? Y diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Una vez hecho esto, cumpliendo con esos apartados, la nota de evolución está bien realizada y asimismo pues se nos califica. Podemos incluir también notas de interconsulta. Eso, sobre todo las interconsultas pueden ser en el área de medicina estética a dermatología, a médico internista, a nutriólogo, a psicólogo. Suelen ser los médicos o las otras áreas de salud que generalmente solemos recurrir o suelen ser para un tratamiento integral de nuestros pacientes, aunque dependiendo de lo que ustedes revisen o lo que ustedes valoren, siguen siendo médicos generales, pueden hacer su nota de interconsulta para cualquier otra área, ¿no? Y en el caso de que sí realicen una nota de interconsulta, la solicitud deberá elaborarla el médico cuando se requiera y quedará sentada en este mismo expediente. La nota debe elaborarla el médico consultado y deberá contar con criterios diagnósticos, o sea, siempre hacer una sugerencia. A veces nos llegan los pacientes a consulta por algún problema que es más tratado por el área de dermatología. O sea, si es enfermedad de la piel propiamente, o sea, llámese, no sé, vitiligo, psoriasis, alguna otra. Entonces, aquí, aunque lleguen con nosotros, tenemos que hacer esta parte de la nota de interconsulta, mandando ciertos criterios diagnósticos. Obviamente que el dermatólogo va a saber más al respecto de enfermedades de la piel, o sea, enfermedades como tal, pero sí está dentro de nuestras posibilidades hacer los criterios diagnósticos o sugerencias. El plan de estudios que podemos pensar, quizás no los traten ustedes, tengan el conocimiento, pero no esté dentro de nuestro ámbito. Entonces, sí mandar el criterio, el plan de estudios y sugerencias diagnósticas y tratamiento. Esto les puede ser de ayuda a las otras ramas de la medicina. Algunos se reirán, ¿verdad? Porque a veces los dermas acá se creen bien superiores o dicen, ay, es un estético o algo así, ¿no? Pero ustedes no se dejen intimidar por eso, doctores, es parte de lo que es lo que nos marca la nota o el expediente clínico, ¿no? Ya ellos, obviamente, con sus conocimientos al respecto, pues sabrán lo que les indiquen y los que les dé, pero esto es lo que nos corresponde a nosotros hacer, ¿no? En nuestras notas de interconsulta. Y si se fijan, estas notas son pequeñitas, es simplemente una sugerencia diagnóstica, un plan y el tratamiento. ¿Okay? Ya por parte de quien compete va a hacer lo que le corresponde o sugerir el tratamiento adecuado. Y podemos también hacer o tenemos nosotros la obligación de tener cartas de consentimiento informado para cada uno de los tratamientos que nosotros estemos ofreciéndoles a nuestros pacientes. Aquí en las cartas de consentimiento informado deben de tener como mínimo también ciertos requisitos. Debe de tener el nombre de la institución a la que pertenece el establecimiento. Por ejemplo, que como les comentaba, ahorita vamos a ver un ejemplo de un consentimiento informado mío. Debe tener, por ejemplo, nombre de la institución, medicina estética, doctora Diana Quintero. Nombre, razón o denominación social del establecimiento, suele ser lo mismo a veces porque hay quienes le ponen diferentes nombres o ponen, no sé, el nombre de alguna clínica o algo diferente a su nombre. Título del documento, o sea, debe de decir
carta de consentimiento informado para el tratamiento con clínica o carta de consentimiento informado para el tratamiento con ácido hialurónico y demás, ¿no? El título del documento, lugar y fecha en el que se emite es bien importante y el acto que está autorizando nuestro paciente. Y señalar los riesgos y beneficios esperados de dicho acto médico que está autorizado, o sea, tiene que estar ahí detallado como tal lo que el paciente puede esperar y lo que el paciente a lo cual está sujeto, o sea, los riesgos que van implicados en su tratamiento y siempre mencionárselos, o sea, puede que estén escritos, pero hay un apartado donde viene en consideraciones que nosotros explicamos el tratamiento que le estamos otorgando a nuestros pacientes. También debe de contener autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas. Estos doctores que les pongo aquí, o bien que nos marca la norma como tal, es como si les dieran una receta de cómo hacer su consentimiento informado. O sea, básense en estos puntos en específico y verifiquen nada más que al momento de finalizar con su consentimiento informado los tenga. Y una vez teniendo estos apartados, es un consentimiento informado que está bajo la norma y que es de utilidad. Si les faltan algunas cosas, ya no es de utilidad realmente si llegara a haber alguna situación en la que lo vayan a requerir, ¿ok? También tiene que traer el acto autorizado atendiendo al principio de libertad prescriptiva, o sea, que el paciente tiene la libertad de autorizar si sí o no, o qué va a proceder con lo que les estamos ofreciendo. Tiene que tener el nombre completo y la firma de su paciente. Aquí, por ejemplo, dice si su estado de salud lo permite. Todos nuestros pacientes van conscientes y en caso de que su estado de salud no lo permita, firmar y emitir su consentimiento, debe asentarse el nombre completo y firma de algún familiar cercano en vínculo que se encuentre presente. O bien, por ejemplo, aquí pues nuestros pacientes no llegan así, no llegan inconscientes ni demás. Pero aquí, por ejemplo, sí puede ser el caso de que llegue una menor de edad que ya se empiezan a realizar tratamientos estéticos desde muy pequeños y, por ejemplo, ya sea que les aplicamos algún ácido hialurónico, algún tratamiento para hiperhidrosis, despigmentantes y demás, tienen que tener la firma del tutor o del representante legal que esté autorizando el acto médico. Si, por ejemplo, no va con papá, pues bueno, que sea alguna hermana, alguien cercano, ¿no? Y tiene que también tener el nombre completo y firma del médico que lo está proporcionando, o sea, siempre tener el apartado para ustedes y el apartado para el paciente. Y en el caso de que vaya acompañado, o bien que ustedes tengan a alguien en recepción o algún otro alguna enfermera, alguna cosmetóloga, alguien que esté por ahí, tiene que tener el nombre completo y firma de 2 testigos. Aquí es bien importante esta parte. Para que nuestro consentimiento informado esté bien realizado, que o sea, que sí sea legal, tiene que tener estos 2 testigos en caso de que se llegue a requerir.